Urge video de Israel, pero hay que seguirle estudiando con teoría económica. Pues por un voto ganó Israel. No, si lo que les gusta es ver sangre. Pero es cierto, urge seguir estudiando. Ya estuvo bueno de chismecito. Así que intercalaremos un video de historia con uno de escuela económica hasta haber abarcado las principales. Increíblemente Rusia quedó en tercer lugar, así que tendrá que esperar un poco. Igual Putin no deja de dar notas, así que entre más esperemos mejor estará. Y finalmente, videos de El Salvador y Bukele desde la perspectiva económica y Paraguay. Es el plan para cerrar el año, salvo que algo muy dramático surja. Además, claro, del presupuesto de egresos del 2026, pero ya que está aprobado, porque sabemos que no cambiará mucho respecto a lo que mandaron, pero por si las dudas. Y claro, la economía nazi también. Ese es el plan para lo que resta del año. Israel constará de 3 videos, este que habla de la parte previa a su fundación, el siguiente a partir de 1947, la ocupación, asentamientos, proceso de paz, y finalmente su sociedad, economía, fracturas, etc. Responderemos la pregunta, ¿es un Estado terrorista? Pero como siempre, sin conspiraciones ni fanatismos, pero tampoco maquillaremos la verdad. Así que, sin más divagación, comenzamos. Fundación del Estado de Israel, contexto, conflicto y perspectivas históricas, origen del sionismo. La proclamación del Estado de Israel en mayo de 1948 fue el desenlace de un complejo proceso histórico que entrelazó movimientos nacionalistas, intereses coloniales, tragedias humanas y aspiraciones religiosas. Tiene sus buenas razones históricas, pero también está lleno de injusticias, violencia y manipulación de narrativas por todas las partes involucradas. Es sin duda uno de los acontecimientos más trascendentes y controvertidos del siglo XX, y bueno, del XXI. Comencemos con el origen del sionismo y la situación de los judíos en Europa. No más, pura divagación. Contexto, energúmeno. ¿No escuchaste el intro del abuelito financiero? Durante gran parte del siglo XIX, los judíos en la diáspora enfrentaban crecientes oleadas de antisemitismo en Europa. La diáspora judía, o sea, su dispersión, no es ni de cerca la más grande del mundo. Incluso a estas alturas la Palestina ya es mayor. Pero sí llama la atención su antigüedad, más de 2500 años, por lo que sorprende su unidad y haber mantenido su identidad y ser muy influyente políticamente. Pero no nos adelantemos. En la Europa oriental del siglo XIX se sucedían ataques violentos contra comunidades judías, especialmente en el Imperio Ruso, mientras en Europa occidental se manifestaban formas modernas de odio antijudío, como evidenció el caso Dreyfus en Francia a finales de ese siglo. Estos contextos llevaron a la convicción de que la asimilación en las sociedades europeas no garantizaba la seguridad ni la igualdad de los judíos. ¿Y ese quién era? Fue un capitán del Estado Mayor francés acusado de entregar secretos militares a Alemania, condenado por alta traición. Más tarde se descubrió que solo lo usaron de chivo expiatorio, un juicio muy famoso en su tiempo en el que la opinión pública se dividió entre Dreyfusards y anti-Dreyfusards. Era judío, seguro era culpable, ya saben. En respuesta a este tipo de cosas, que eran muchas, porque esto solo fue un ejemplo famoso, surgió el movimiento sionista a fines del siglo XIX, fundado por intelectuales judíos seculares como Theodor Herzl. Secular para los despistados es laico, o sea, sin religión oficial. Este movimiento abogó por la creación de un estado propio para el pueblo judío en su tierra histórica ancestral. El sionismo era uno más de la ola de nacionalismos surgidos en el siglo XIX. Uno más de tantos fanatismos surgidos de mitos fundacionales, diría yo. Italiano, alemán, polaco, húngaro, checo, eslovaco, irlandés, griego, serbio, todos los latinoamericanos, mexicano, boliviano, de Estados Unidos incluso. El nacionalismo egipcio, indio, turco, armenio, etíope. No acabamos nunca. Antes del siglo XIX, nación tenía significados muy distintos. La idea de una nación ligada por la lengua, la historia y tradiciones propias es un invento del siglo XIX, a ver si ya nos enteramos. En fin, que el sionismo proclamaba la idea de un pueblo, un Estado. Según esta ideología, los judíos no debían considerarse solo una comunidad religiosa dispersa, sino una nación con derecho a la autodeterminación en la tierra de sus antepasados. Pues ahí valió madre. La noción de volver a Sion, uno de los nombres bíblicos de Jerusalén, tenía raíces religiosas milenarias en la cultura judía, expresada en la añoranza por la tierra prometida en oraciones y festividades. Sin embargo, hasta el siglo XIX, esa esperanza se había mantenido principalmente en el plano espiritual. Muchos judíos en Europa apostaban por el asimilacionismo, digamos, por llamarlo de alguna manera. O sea, que trataban de integrarse plenamente en sus países de residencia y confiaban en la emancipación cívica. De hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial, la alternativa del no sionismo, o sea, seguir viviendo como minoría religiosa en distintas naciones, era igual de popular. Solo tras el Holocausto, el sionismo pasó a ser la corriente predominante entre los judíos a nivel mundial. Y claro, ¿por qué no?
también existió oposición religiosa. De hecho, judíos ortodoxos consideraban sacrilegio precipitar la creación de un Estado judío antes de la llegada del Mesías, manteniendo que el retorno a Israel debía ser un acto divino, no político. ¿Ya se entiende lo de mantenerse en el plano espiritual? ¿Por qué no los escucharon? ¿Y cómo cambian los tiempos? En fin, que pese a estas divisiones internas, la visión sionista fue cobrando fuerza conforme se multiplicaban las amenazas contra los judíos europeos. Theodor Herzl, que por cierto era un periodista austrohúngaro y reconocido como el padre del sionismo político, impactado por el antisemitismo del caso Dreyfus en 1894, publicó en 1896 Der Judenstaat, o el Estado judío, obra que argumentaba que la única solución viable a la cuestión judía era la formación de un Estado nacional propio. Un año después, en 1897, líderes judíos de diversos países se reunieron en el primer Congreso Sionista en Basilea, donde adoptaron formalmente el objetivo de establecer una patria para el pueblo judío en Palestina. El término Palestina se refería en aquellos años a la región geográfica conocida como Tierra de Israel en la tradición judía, y era parte del Imperio Otomano. Aunque la Tierra de Israel tenía un significado histórico-religioso para los judíos, los primeros sionistas debatieron incluso ubicaciones alternativas. Se consideraron opciones como territorios en Argentina o en África Oriental. Los británicos ofrecieron Uganda en 1903 para un posible hogar temporal de refugiados, dados los obvios obstáculos políticos que presentaba Palestina. Pero todas las alternativas fueron descartadas. Prevaleció la convicción de que solo Palestina, por su vínculo histórico y simbólico, podía ser el destino legítimo del proyecto nacional judío. Lo bueno es que era secular. En fin, mientras la idea cobraba forma, la situación de los judíos en Europa Oriental empeoraba. En el Imperio zarista ruso, además de ataques violentos esporádicos, regía una legislación discriminatoria, restricción de residencia en la zona de asentamiento, cuotas educativas, prohibición de propiedades, etc. Hubo incluso prácticas brutales, como el secuestro de niños judíos muy jóvenes para forzarlos a servir en el ejército y convertirlos al cristianismo. ¿Qué traen los rusos con el secuestro de niños para su asimilación? Porque esa no fue ni la primera ni la última. Ya deberíamos llamarlos Borgs. No empieces con tus cosas de Star Trek otra vez, no seas ñoño. Bueno, ya lo veremos en el video de Rusia. La cosa es que estas persecuciones reforzaron el atractivo del sionismo entre amplios sectores de la sociedad judía del este europeo, que veían en la emigración a Palestina una vía de escape y de renacimiento nacional. Ya en la década de 1880 comenzaron pequeñas oleadas migratorias conocidas como aliyot, ascensos en hebreo, referido al acto de subir a tierra de Israel. La primera aliyá entre 1882 y 1903 llevó a unos 25 a 35 mil judíos, en su mayoría de Rusia y Rumania, a establecer aldeas agrícolas en Palestina con apoyo de filántropos como el barón Edmond de Rothschild. Rothschild, me suena. Sí, energúmeno, esos Rothschild, los dueños del mundo y que te encanta meter en tus teorías de conspiración. Él es de la rama francesa. De veras, tenemos que hacer video de esa familia también porque, cómo se inventan historias. Bueno, estas colonias pioneras, Petah Tikva, Rishon LeZion y otras, enfrentaron condiciones muy duras. Compraron terrenos a terratenientes otomanos y tuvieron que drenar pantanos y preparar tierras para cultivo en suelos pedregosos. O sea, básicamente les vendían la tierra que naturalmente nadie usaba por su dificultad para el cultivo. A comienzos del siglo XX, una segunda aliyá, entre 1904 y 1914, trajo otros miles de inmigrantes, incluyendo jóvenes socialistas sionistas que fundaron los primeros kibutzim o kibbutz, pues, como los conocemos acá, comunidades agrícolas colectivas, y revitalizaron el idioma hebreo como lengua viva cotidiana. Así, de unos 24,000 judíos que había en Palestina hacia 1880, la población judía creció a cerca de 85,000 para cuando la Primera Guerra Mundial comenzó, todavía minoritaria frente al 500,000 o más de habitantes árabes palestinos. Palestina, por cierto, proviene del latín Palestina, y es el nombre usado por el Imperio Romano desde el siglo II a la provincia que incluía Judea, Samaria y Galilea, tras sofocar la rebelión judía de Bar Kokhba en el 135. Ese nombre a su vez proviene de Peleshet, en hebreo, filisteos, un pueblo del litoral sur. La intención de usar ese nombre era la de borrar la identidad judía en la provincia. Qué cosas, ¿no?
En el mundo islámico, la región era conocida como parte de Bilad al-Sham, la Gran Siria. Durante las cruzadas se usaba Tierra Santa y en ocasiones Palestina para referirse a los lugares bíblicos. Y bajo el Imperio Otomano de 1517 a 1917, el término Palestina se usaba en geografía y cultura, pero no existía una provincia administrativa llamada así. No fue sino hasta que terminó la Primera Guerra Mundial y el colapso otomano que la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. Hasta ese momento se designó ese nombre formalmente al territorio donde convivían comunidades judías, árabes y cristianas. De locos, ¿no? A mediados del siglo XIX, antes de la primera Aliyá, la población de esta tierra era mayoritariamente árabe, de religión musulmana suní en su mayoría, con importantes comunidades cristianas, además de drusos y beduinos, junto a algunas minorías judías autóctonas y otros grupos. Ciudades santas como Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades albergaban pequeñas comunidades judías que llevaban ahí siglos, los que no se fueron. El llamado Yishuv antiguo, compuesto en parte por judíos ultraortodoxos dedicados al estudio religioso. Pero particularmente en Jerusalén, los judíos sí llegaron a constituir el grupo más numeroso desde finales del siglo XIX, debido en parte a que la ciudad atraía a peregrinos judíos devotos que se establecían allí por razones religiosas. Sin embargo, en el global de Palestina, los musulmanes representaban con holgura el grupo más amplio. La economía local era predominantemente agraria. Muchos campesinos árabes trabajaban tierras de grandes latifundistas, muchos de ellos ausentes, residentes en ciudades como Beirut o Damasco, bajo un sistema social tradicional. Al inicio, el gobierno otomano permitió cierta inmigración. Con el tiempo, como que ya no le gustó tanto, en particular por los objetivos políticos del sionismo. A partir de 1882, las autoridades otomanas dictaron restricciones a la inmigración judía masiva y a la compra de tierras por parte de extranjeros judíos en Palestina. En la práctica, estas medidas se aplicaron de forma desigual y muchos inmigrantes entraron de forma semilegal o se asentaron adquiriendo ciudadanía de países europeos aliados de la Sublime Puerta para eludir la prohibición. ¿Sublime Puerta? Era el nombre con que se designaba al gobierno central del Imperio Otomano, en particular su aparato administrativo y diplomático. Había una entrada monumental al complejo administrativo en Estambul. Ya, no me hagan divagar. Pero bueno, lo que sí es que notan cuántas cosas desconocemos. En fin. Los colonos sionistas, por su parte, sostenían que estaban redimiendo tierras subutilizadas, aunque la tierra comprada no siempre estaba vacía. A veces sí significaba desplazar a arrendatarios o campesinos árabes que la trabajaban. Aquí comenzaron algunos brotes de tensión local desde tiempos tempranos. Ya en 1886 hubo choques entre felajín, campesinos árabes, y colonos de Petah Tikvah por disputas de tierras. El preludio de lo que vendría después. Con el cambio de siglo, líderes sionistas procuraron el respaldo de alguna potencia internacional para su proyecto. Empezaron a conspirar. Theodor Herzl intentó negociar con el sultán Abdul Hamid II la cesión de una carta de asentamiento autónomo en Palestina, ofreciendo a cambio ayuda financiera al endeudado Imperio Otomano, pero fue rechazado. La oportunidad geopolítica para los sionistas llegó con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se alió con los imperios centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y combatió contra Gran Bretaña, Francia y sus aliados. En medio del conflicto, la región de Palestina se volvió estratégica por su cercanía al Canal de Suez, vital ruta imperial británica. El gobierno británico, motivado tanto por cálculos geopolíticos como porque cierta corriente de filosemitismo de raíz religiosa, que algunos estadistas británicos eran cristianos sionistas convencidos de la restauración bíblica de los judíos. Bueno, la cosa es que decidió apoyar públicamente la causa sionista. En noviembre de 1917, en plena guerra, Londres emitió la famosa Declaración Balfour, una carta del canciller Arthur Balfour dirigida al líder sionista Lord Rothschild, que declaraba el apoyo británico al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, en Palestina, con la condición de que no se perjudicarían los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Del dicho al hecho hay tanto trecho. Bueno, este compromiso británico con el sionismo fue logrado en buena medida gracias a las gestiones de dirigentes sionistas como Jaime Weizmann y respondía también al cálculo británico de ganarse la simpatía de judíos influyentes tanto en Estados Unidos como en Rusia. El problema es que Gran Bretaña también había hecho promesas a los árabes en esos años.
En 1915 y 16, mediante la correspondencia Hussein McMahon, como se diga, los británicos insinuaron al jerife Hussein de la Meca, líder de la rebelión árabe contra los turcos, ¿no? Un desmadre, que apoyarían la creación de un gran reino árabe independiente tras la guerra, a cambio de su levantamiento contra los otomanos. Se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Prometer hasta meter, ya metí. No seas corriente. Uy, qué delicada. Bueno, solo espero que los energúmenos de cualquier bando noten que eran tiempos de guerra. Y Gran Bretaña mintió parejo a todos. Árabes, sí, pero también a los judíos. Medidas desesperadas en tiempos desesperados. En fin, y hay más mentiras. Por si fuera poco, en 1916, Londres y París habían firmado en secreto el acuerdo Sykes-Picot, planeando repartirse el Medio Oriente en esferas coloniales propias, contradiciendo las esperanzas de unidad árabe. Obviamente esas promesas cruzadas eran incompatibles entre sí. Sin embargo, en aquel momento permanecían en la ambigüedad diplomática. En 1917-18, las fuerzas británicas derrotaron al ejército otomano y ocuparon Palestina. Tras la guerra, el Imperio Otomano colapsó y sus territorios árabes fueron repartidos por la Sociedad de Naciones en mandatos administrados por las potencias vencedoras. Palestina quedó bajo mandato británico en 1920, con la encomienda formal de implementar la Declaración Balfour y preparar al país para la autonomía. El texto del mandato, aprobado por la Sociedad de Naciones en 1922, incorporó la obligación de facilitar el hogar nacional judío en Palestina, al tiempo que establecía la salvaguardia de los derechos de todos los habitantes, sin distinción de religión o etnia. Pero otra vez, en la práctica... Desde el inicio de la ocupación, las autoridades británicas permitieron e incluso alentaron cierto desarrollo de la Yishuv, la comunidad judía local. El primer alto comisionado británico en Palestina, Herbert Samuel, era judío y sionista, y en 1922 los británicos autorizaron la creación de la Agencia Judía, institución que actuó como gobierno representativo extraoficial de la comunidad judía, y fue la semilla del futuro Estado. Durante los años 20, la inmigración judía continuó moderadamente, pero experimentó picos en momentos determinados, por ejemplo, tras el ascenso del nazismo en Alemania. En 1933, miles de judíos centroeuropeos buscaron refugio en Palestina. De unos 87,000 judíos en 1915, un 11% de la población, se pasó a 174,000 en 1931, 17%, y a unos 630,000 judíos en 1947, aproximadamente ya un tercio de los habitantes de Palestina. Este rápido crecimiento, combinado con la compra de tierras y la creación de enclaves económicos propios, generó una percepción de amenaza en la población árabe palestina, hasta entonces mayoritaria y dominante en lo social. Nacionalismo árabe y la oposición palestina al sionismo. Madres, sí estuvo larguito el fragmento anterior. Bueno, la cosa es que en paralelo al sionismo, tomó fuerza en las primeras décadas del siglo XX, ¿por qué no?, el nacionalismo árabe, tanto a escala regional como en el ámbito local palestino. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos árabes obviamente se sintieron traicionados por las potencias europeas. La soñada independencia de las provincias árabes del antiguo Imperio Otomano pues se vio frustrada por la imposición de mandatos coloniales de Gran Bretaña y Francia. En 1920, tropas francesas desalojaron del poder en Siria al emir Faisal, hijo de Hussein de la Meca, quien había proclamado un efímero reino árabe unificado en Damasco. Los británicos, por su parte, asumieron el control de Irak, Transjordania y Palestina. Esta situación alimentó el panarabismo. ¿Qué? Panarabismo, un movimiento que aspiraba a la unidad e independencia de las naciones árabes en forma de una sola nación árabe, unida política y culturalmente. Pero también surgieron nacionalismos locales en cada territorio bajo mandato. ¿Y por qué incumplieron por completo? ¿No podían llegar a un punto medio? Pues sí podrían, pero rutas comerciales, petróleo, ya sabes. Igual los británicos prometieron cosas, pero no podían cumplirlas aunque quisieran. Si no eran ellos, franceses o rusos, habrían dominado la región. Eran promesas que jamás habrían podido cumplir. Así que para lograr acuerdos, pues tocaba aplicar un poco de realismo de todas las partes, pero no. En Palestina, el nacionalismo tomó la forma de un movimiento predominantemente anticolonial y antisionista. Las élites locales, notorias familias de Jerusalén, Nablus, Jaffa, etc., comenzaron a organizarse en clubes políticos, congresos nacionales y comités que exigían a los británicos el cumplimiento de la autodeterminación para la mayoría árabe del país.
Desde su perspectiva, la política británica de abrir las puertas a la inmigración judía y facilitar la creación de un hogar nacional judío constituía una negación de su propio derecho a un Estado árabe independiente en Palestina, promesa que entendían les había sido hecha durante la guerra. En palabras de la Comisión Peel británica de 1937, los árabes palestinos veían incompatibles las aspiraciones enfrentadas. Consideraban que la presencia de derechos políticos otorgados a los judíos era una traición a la palabra británica de apoyar un Estado árabe. Desde el inicio, para los árabes de Palestina, el sionismo era percibido como un proyecto colonial extranjero impuesto bajo el dominio del Imperio británico, y su meta explícita era establecer un Estado judío, que implicaba en la práctica desposeer a la población nativa de su tierra o relegarla a un estatus subordinado. Pues mentira no era. Ya en la década de 1920 ocurrieron los primeros brotes graves de violencia, intercomunitaria. En Jerusalén, disturbios en abril de 1920, conocidos como los incidentes de Nabi Musa, dejaron muertos tanto judíos como árabes. En Jaffa, en mayo del 21, se produjeron motines en que turbas árabes atacaron barrios judíos, causando decenas de víctimas, a lo que por supuesto siguieron represalias. El episodio más sangriento de este periodo fue la matanza de Hebrón de 1929, incitada por rumores de que los judíos planeaban apropiarse de la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Una multitud de árabes palestinos se lanzó contra sus vecinos judíos en la ciudad de Hebrón, comunidad judía de origen sefardí que llevaba siglos ahí, ni siquiera eran recién llegados. El 24 de agosto de 1929 fueron asesinados 67 judíos, hombres, mujeres y niños, a punta de cuchillos, bastones y armas improvisadas. Los supervivientes huyeron y la comunidad judía de Hebrón quedó eliminada, con sus propiedades saqueadas y ocupadas por residentes árabes. Hechos similares ocurrieron en Safed ese mismo agosto, otros 18 judíos muertos, más o menos. Si bien líderes árabes luego alegaron que estos estallidos fueron espontáneos y motivados por provocaciones sionistas en el Muro de las Lamentaciones, los informes británicos identificaron al entonces Gran Mufti de Jerusalén, Jamin al-Hussein, como uno de los principales instigadores de la violencia de 1929. La brutalidad de esas masacres conmocionó al Yishuv judío y los llevó a fortalecer sus propias milicias de autodefensa. Perdón que insista como en el video pasado, miren, no sé qué sea justo o injusto en la vida, pero nadie es del todo inocente. La Haganá, la principal organización militar judía en Palestina durante este periodo, se consolidó tras 1929, cerrando aún más el círculo de miedo y resentimiento entre comunidades. Durante los años 30, el liderazgo político palestino estuvo marcado por la figura del Gran Mufti al-Husseini, presidente del Alto Comité Árabe, aunque dividido por rivalidades faccionales. La familia Nashashibi era rival de Mufti y tenía posturas más moderadas. La frustración acumulada por la falta de avances políticos y la intensificación de la inmigración judía que se disparó tras la llegada de los nazis, pues desembocó en la Gran Revuelta Árabe de 1936-1939. Comenzó con una huelga general de los árabes palestinos en 1936 y escaló a una insurrección armada rural contra los británicos y en menor medida contra los asentamientos judíos. Los rebeldes exigían el fin inmediato de la inmigración judía y la formación de un gobierno representativo mayoritario. Aquí ya todo el mundo se radicalizó. Campesinos palestinos empobrecidos, expulsados de sus tierras o sin trabajo, se unieron a bandas insurgentes que atacaban líneas ferroviarias, patrullas británicas y colonias aisladas. La respuesta del Imperio Británico fue contundente. Londres envió más de 20,000 soldados adicionales, impuso ley marcial y empleó tácticas de contrainsurgencia extremadamente duras para intimidar a toda la población. Las fuerzas británicas, con apoyo de fuerzas auxiliares judías como la Policía Judía del Mandato y los snipers de la Haganá, llevaron a cabo operaciones de castigo colectivo, demoliciones de viviendas, toques de queda masivos, detenciones en masa y ejecuciones sumarias de sospechosos. Se calcula que unos 5,000 árabes palestinos murieron durante la revuelta y su represión, obviamente, incluyendo más de un centenar de ahorcamientos ordenados por cortes militares. Devastó a toda una generación de líderes palestinos. Para finales de 1939, la rebelión había sido sofocada, dejando a la sociedad árabe de Palestina debilitada y desorganizada, en el umbral de la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, la revuelta de 1936 llevó a Gran Bretaña a reconocer que la situación era insostenible bajo el esquema vigente.
En 1937, la Comisión Peel concluyó que las demandas árabes y judías eran irreconciliables dentro de un solo territorio unificado, y por primera vez propuso partir Palestina en dos: un pequeño estado judío, aproximadamente 20% del territorio, incluida la franja costera de Haifa a Tel Aviv y Galilea, y el resto para un estado árabe que podría unirse con Transjordania. Londres aprobó en principio esta recomendación. Sin embargo, los líderes árabes palestinos rechazaron de plano la idea de ceder territorio para un estado judío, aunque fuera pequeño, y exigieron a los británicos que cumplieran su promesa original de independencia árabe en todo el país. Ay, no quisiera ser británico en esos tiempos. Bueno, ni palestino, ni judío, ni nada. También pinches británicos para que se andan metiendo donde no los llaman. Sí, petróleo y rutas comerciales. Hasta a mí se me olvida a veces. Bueno. Por su lado, la agencia judía y el movimiento sionista aceptaron con reservas la idea de la partición, viéndola como un primer paso hacia la soberanía. De hecho, cartas privadas revelan que David Ben-Gurión, quien años más tarde se convirtió en el primer ministro de Israel, concebía el Estado judío propuesto por Peel como solo una parte del país a obtener inmediatamente, con la expectativa de expandirlo en el futuro. Hijo de la... ¡Ay, Dios! Una estrategia que los árabes obviamente sospechaban. Debido a la intransigencia árabe, y con razón, a la complejidad demográfica del plan y al estallido de la Segunda Guerra Mundial, la partición de 1937 no se implementó en ese momento. Migraciones judías durante el mandato británico. Hasta aquí hubo 4 aliyá. Sin embargo, sería la quinta aliyá, entre 1933 y el 39, la más numerosa e impactante. Ante la persecución del régimen nazi en Alemania y Austria, cerca de 250.000 judíos europeos lograron emigrar a Palestina en esos años. Entre ellos había profesionales, científicos y artistas que enriquecieron la comunidad, pero también multitudes de refugiados empobrecidos. La llegada de tanta gente provocó alarma en la población árabe, que presionó a los británicos para frenar el flujo. El gobierno británico, necesitando mantener la estabilidad en Oriente Próximo de cara a la inminente guerra con Alemania, cedió parcialmente a las demandas árabes. En mayo de 1939 emitió un libro blanco que cambiaba drásticamente su política. Limitó la inmigración judía a un cupo de 75.000 personas por 5 años, y después de 1944, ninguna inmigración sin consentimiento árabe. Se descartó la partición y se propuso en su lugar la independencia de Palestina en un plazo de 10 años bajo un Estado unificado en el que judíos y árabes compartieran gobierno, con mayoría árabe asegurada. Esta medida pretendía aplacar a los árabes palestinos, pero llegó tarde. Sus líderes, muchos de ellos exiliados o debilitados tras la revuelta, recibieron con escepticismo la promesa británica. Pues sí. Y al mismo tiempo, los sionistas sintieron esta política como una traición flagrante a la Declaración Balfour. Ben-Gurión, aunque en público mantenía la cooperación con Gran Bretaña contra Hitler, diciendo cosas como «combatiremos a los nazis como si no hubiera libro blanco», y «combatiremos el libro blanco como si no hubiera guerra». ¿Libro blanco? Fue el nombre que se dio a varios documentos oficiales emitidos por el gobierno británico para definir su política en Palestina durante el mandato. Básicamente en ellos se reflejan los giros en la estrategia británica, intentando equilibrar demandas árabes y judías que nunca dejaban conforme a ninguno de los dos. La verdad es que no eran enchiladas. ¿Quién los manda a meterse? Tú solo escuchas lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué parte de si no lo hacían los británicos, igual franceses o rusos habrían metido las narices? A ver, sí, que lo hacen por intereses, rutas comerciales, petróleo, todo. Pero igual no más salirse a lo güey, acabarían masacres de alguna parte. En fin, que Ben-Gurión, pese a su discurso, en la práctica organizó una resistencia. La Haganá, junto con redes clandestinas, intensificó la inmigración ilegal judía hacia Palestina en los años 1940, desafiando las restricciones británicas. Barcos repletos de refugiados europeos, muchos sobrevivientes del Holocausto, intentaron arribar a costas palestinas de forma clandestina. Tristemente célebre fue el caso del buque Exodus 1947, con más de 4.500 refugiados judíos, interceptado por la Marina Británica. Sus pasajeros fueron deportados de regreso a la Europa de posguerra, incluso a la Alemania ocupada, suscitando un escándalo internacional. También bajo la dirección de la agencia judía se establecieron nuevos asentamientos agrícolas en zonas estratégicas, a menudo de noche y de manera acelerada para expandir la presencia judía sobre el terreno antes de cualquier arreglo definitivo. Y lo siguen haciendo. Pues para qué te digo que no, sí, pero no te adelantes. Paralelamente, se crearon o cobraron protagonismo grupos armados sionistas clandestinos también,
dispuestos a enfrentarse directamente al mandato británico. La organización Irgun Sabai Leumi, de ideología revisionista del sionismo, no del marxismo. No van a salir con cosas porque luego mezclan todo, o creen que todos son iguales. Vaya. Que, entre otras muchas cosas, reclamaba la soberanía judía sobre toda la Palestina histórica. Ay, fanáticos. Bueno. Y el Lehi, conocido como Van der Stern o Luchadores por la Libertad de Israel, ultranacionalista y aún más extrema, que se separó del primero porque había decidido suspender ataques contra los británicos durante la Segunda Guerra para no ayudar indirectamente a los nazis. Madre santa, qué desmadre. Como sea, ambos emprendieron campañas de atentados y sabotajes. Estos grupos calificaban a los británicos de potencia opresora y no dudaron en usar tácticas calificadas de terroristas. Por ejemplo, el Irgun colocó en 1946 una bomba en el Hotel King David de Jerusalén, sede administrativa británica, causando 91 muertos. Pero la lista es larga, esta es solamente la clase de historias que luego algunos antiimperialistas entremezclan, atribuyéndolas a todos los judíos. Bueno, sigo. En síntesis, hacia el final del mandato británico a mediados de los años 40, la situación en Palestina era extremadamente tensa. La población judía, que con las migraciones y el crecimiento natural se aproximaba al tercio del total, había construido protoinstituciones estatales como la Histadrut o Sindicato General, sistemas educativos y de salud autónomos, la ya mencionada agencia judía como órgano político y fuerzas paramilitares bien organizadas como Haganá, Palmaj e incluso los grupos disidentes Irgun y Lehi. Mientras que por otro lado, la mayoría árabe palestina, pese a haber resistido numéricamente a la inmigración que todavía representaba 2/3 de la población en 1947, carecía ya, debido al levantamiento y el aplastamiento británico, de una dirigencia cohesionada y veía con profunda inquietud cómo los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el Holocausto nazi, que aniquiló a 6 millones de judíos europeos, inclinaban la simpatía mundial hacia las demandas sionistas. Muchos palestinos percibían que la balanza internacional no les favorecería y que se encaminaban a convertirse en víctimas de una injusticia histórica, la pérdida de su patria a manos de otra nación que reclamaba ese territorio por designios bíblicos y tragedias ocurridas en otros lugares y en otros siglos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos el próximo martes porque el viernes, como dijimos, hablaremos nuevamente de escuelas económicas. Espero no haberlos dormido. La cosa lamentablemente es que todo es muy complejo. Salvo que te hayas fanatizado con algo y solo recibas información de un lado, pues no son enchiladas, como pueden ver. Y bueno, pues aprovecho para mandarle saludos a todos los que les debemos un saludo, en especial a Kevin, a José Daniel, a Hernán y a su amigo Abraham. Creo que se nos pasó su cumpleaños por 3 semanas, pero más vale tarde que nunca. Sir Snake, no creas que olvido el video de Jalife, pero creo que tendrá que ser el especial de Navidad o algo así. Mi querido Bacteria, si quieres compárteme un video en particular de Adrián Díaz o alguien más si vio que dijera alguna burrada o algo que llame mucho la atención para analizar específicamente, porque no me da la vida de ver todo su contenido y de lo que he visto, pues sí, medio fanático el muchacho, pero no que diga burradas monumentales, como ya saben quién. También saludos en especial a Morelos, Norman, Iván, Juan Da y a Comercial Alides, que nos han seguido yo creo desde el inicio del canal y siempre comentan. Y a Josué, tus comentarios son una joya siempre. Y claro, al comentoterrorista que está de vuelta por aquí. ¿Te perdiste el video de ordoliberalismo por andar de energúmeno? Ahí está, velo y luego me discutes. Bueno, ya. Muchas gracias a todos, espero no haber dejado a nadie fuera. Créanme que leemos absolutamente todos los comentarios y los agradecemos mucho. Poco a poco seguimos creciendo, aunque nuestro fuerte sigue siendo TikTok, pero YouTube mejora. Deja de divagar y ya vámonos. Bueno, no, por último. El viernes anunciamos al ganador de Julio del Tito. ¿A finales de septiembre? Déjame, mucho trabajo. Rojillo huevón tenías que ser. Sí, ha de ser eso. Mira, tú mejor, ocúpate de tus finanzas personales, que eso es el fanatismo, no las va a salvar.